La agricultura en El Salvador es el tema que nos debería de interesar entre la economía, educación, salud. Por la agricultura tenemos la alimentación en El Salvador. Es una fuente de trabajo y también da esperanzas de que tengamos un mejor hábitat en el país. Pero los políticos de El Salvador últimamente le están dando la espalda al agricultor y por lo tanto las consecuencias las veremos no dentro de años, sino que dentro de meses. ¿Usted cree de que la agricultura es importante para el país? No sé. Piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a esta emisión de los miércoles a las 8 acá en el 8 con tu programa No sé, piénsalo, para que hagamos un análisis, para que nos pongamos a pensar críticamente sobre las situaciones que pasan en el país. Soy Francisco Gómez, todos los miércoles estoy con ustedes en esta producción de Mix de Medio para Agape TV Canal 8. Hoy tengo el gusto que me acompaña Luis Treminio, él es el presidente de Campo, Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, nos acompaña en esta noche. Luis Treminio, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación. Un saludo a los amigos televidentes de Canal 8 y un saludo a todos los productores nacionales. Bueno, que nos agrada, Luis, que esté con nosotros y me agrada que esté con nosotros, pero me entristece los términos en los que está con nosotros también, porque no es muy alentadora la plática que vamos a tener para hacer el análisis al final del programa, porque ayer la Asamblea Legislativa aprobó ley que permite que la reserva de alimentos sea cedido a privados. La gran pregunta es, ¿qué significa lo que se aprobó ayer en la Asamblea, Luis? Fíjate que con esa ley ellos están actuando al revés de las cuestiones. O sea, considero yo y consideramos desde Campo que lo primero que tuvo que haber hecho el gobierno y la Asamblea Legislativa es apoyar y fomentar la agricultura nacional para que con esta nueva ley hubiera producto suficiente de parte de los productores nacionales para poder comercializar en los centros de abasto, para poder crear la reserva. Pero la están creando en un momento que es un año atípico con todas las situaciones que hemos tenido. Por un lado, los altos costos de los insumos agrícolas, por otro lado, el alquiler de la tierra subió un 100%, escasez de mano de obra y el fenómeno del niño influyendo en los primeros 3 meses del invierno arriba del 60% y según el NOAA en los últimos 3 meses del invierno vamos a estar arriba del 90%. Mucha gente dice, ¿cómo es que está afectando la lluvia, el fenómeno del niño si está lloviendo? Lo que pasa es que las lluvias solo se están dando aquí en las ciudades. En el campo hay lugares donde pasan varios días sin llover y eso afecta a la producción agropecuaria y además que da las condiciones propicias para que surjan las plagas como el pulgón amarillo, como el gusano cojollero, como la mosca, la araña roja y todos los fenómenos o todas las plagas que pueden afectar el cultivo de maíz y sorgo en el país. Entonces esa es la situación que estamos enfrentando. Nosotros consideramos que esta ley no beneficia al pequeño productor, sino que se están creando, porque aquí hay varias interrogantes que hay que hacerse. Bueno, ellos dicen o le venden la idea a la población y a la asamblea que es para eliminar los intermediarios. Entonces, ¿quiénes van a ser los intermediarios ahora? ¿Será el gobierno o serán nuevos intermediarios que van a poner? Porque ¿son necesarios los intermediarios? Prácticamente sí, porque son 420.000 productores, no van a estar los 420.000 productores comercializando su producto ahí. Entonces, nosotros pensábamos cuando hablábamos de la reserva estratégica que fuera algo similar al IRA, que el gobierno se encargaba de comprar el producto, lo ponía con un precio preferencial, por supuesto, y después cuando había necesidad de sacar al mercado, se sacaba desde el IRA, o sea que prácticamente podía servir también, además de tener productos para cualquier emergencia, lo servía para estabilizar precios. Esa es la situación. Ahora, Luis,
¿Para qué se necesita la reserva? Más o menos ha empezado a explicar en el último bloque, pero ¿la reserva la debe de guardar el gobierno y por qué se elimina? ¿O cómo debe de ser? Nosotros consideramos que sí debe ser el gobierno, porque se supone que el gobierno es para beneficiar a la grandes mayoría. Esa es la función que debería tener el gobierno. Y además que debe garantizar el gobierno la soberanía alimentaria. Yo no hablo de seguridad alimentaria, porque de cara a eso, de la seguridad alimentaria, todos los gobiernos, incluyendo se han encargado de importar alimentos en los momentos que está saliendo la cosecha nacional, por ejemplo, y eso afecta al producto nacional. ¿Por qué lo afecta? Porque los ponen a competir contra maíz que viene proveniente de los Estados Unidos, que tiene un 60% de subsidio, y nosotros tenemos solo el 5%, y digo tenemos porque la entrega de paquetes agrícolas, eso significa, un paquete agrícola significa el 5% del costo de producción. Entonces la reserva debería estar en manos del gobierno para beneficiar a la... ¿Por qué no en manos privadas en un 100%? Porque los privados no buscan cómo beneficiar a la población en general. Ellos están en un negocio, y si estás en un negocio es para ganar, lógicamente, y entre más ganas dentro de ese negocio, más vas a permanecer. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que no es muy buena idea entregar la reserva estratégica a manos privadas en un 100%. ¿Y la rentabilidad a dónde queda? La rentabilidad, como te decía, prácticamente debe ser función del gobierno, apoyar al pequeño productor, y por eso nosotros decimos precios preferenciales. Nosotros estamos diciendo y hemos dicho en reiteradas ocasiones que el sector agropecuario necesita apoyo de parte del gobierno. No estamos pidiendo un apoyo en un 100%, sino que el subsidio. ¿Cómo vas a tener el subsidio? A través de exoneración del IVA, por ejemplo, compras locales que el gobierno debería comprar localmente. Además de eso, nosotros tenemos 3 años de estar solicitando el IVA a los insumos agrícolas. No lo ha aprobado la Asamblea, ahí está durmiendo el sueño de los justos, y vienen en 2-3 días, aprueban una reforma a la ley de zona franca donde incluyen los alimentos, y estos pueden darle la potestad a las empresas internacionales a que vengan al país a operar libre de arancel, libre de impuestos del IVA, libre de los impuestos municipales y libre de la renta. O sea, prácticamente se economizan un 50% que el gobierno dejaría de percibir en ingresos, porque no apoyamos la agricultura nacional y hacerla rentable también. O sea, de eso se trata. O sea, nosotros decimos, si disminuimos los costos de producción, lógicamente podemos vender a costos más baratos, pero como no los hemos podido disminuir, somos el país de Centroamérica que tiene los costos de producción más altos. ¿De dónde salió esta propuesta? ¿Esta ley, la propuesta de dónde salió? Lógicamente, Casa Presidencial, de la Dirección de Proyectos Estratégicos de Casa Presidencial. Lógicamente la van a aprobar, y la aprobaron sin discusión. Nosotros desde el día que llegó como el 16 de agosto, le solicitamos a través de los medios de comunicación que no se aprobara sin poder oír la opinión o la posición de los que íbamos a ser afectados, que eran los productores nacionales. No los oyeron, aprobaron la ley de zona franca también, la reforma de zona franca, sin oír la voz de los productores. Prácticamente nosotros decimos que la ley de zona franca fue el tiro de gracia al sector agropecuario. ¿Por qué? Porque le están permitiendo a empresas internacionales a poder venir a operar al país. Supuestamente ellos plantean que solo van a poder operar, van a traer productos importados, que esos productos los maquilan aquí y después se los llevan, pero al final pueden hacer
o pueden dejar introducir el producto pagando el arancel, que es del 5 al 15%, pero ya se economizaron el arancel de introducción. O sea, al final de cuentas, prácticamente eso viene a ponerlos a competir contra productos prácticamente subsidiados por el gobierno. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera del programa, para seguir entendiendo qué se está probando en nuestro país referente al tema agropecuario de El Salvador, que es la alimentación al final la que está en juego, no de las futuras generaciones, estamos hablando de tiempo presente ya. Así que tenemos que ponerle mucha atención a esto. Hacemos una pausa y ya regresamos con más del programa de los miércoles. No sé, piénsalo. Buenas noches, bienvenidos al segundo bloque. Estamos en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio. Puede seguir también esta transmisión en YouTube, en nuestro canal Mix de Medio. Así búsquenos y puede participar también con Luis Treminio en la entrevista. Luis, ¿estas leyes a quiénes vienen beneficiando? Esta ley específicamente, ¿quién se beneficia? Principalmente los grandes importadores, los nuevos comerciantes que van a surgir, porque de aquí van a surgir nuevos comerciantes o nuevos intermediarios. No va a beneficiar para nada al sector productivo, al pequeño productor. Prácticamente la cosecha o la producción de granos básicos está en manos de los pequeños productores, y son productores de subsistencia. Lógicamente ellos no van a poder tener acceso a los centros de abasto, al menos que solo el único acceso que van a tener es que los comerciantes que van a estar ahí en los centros de abasto les compren la producción. Esto de las nuevas leyes es más o menos similar al proyecto que hicieron de los agromercados, que al final les fue un fracaso. Ya no se habla de los agromercados, solo estuvieron dos semanas diciendo que iban a realizar 116 agromercados, y al final no hicieron nada. Inclusive han habido otras leyes que han venido diciendo con esto se va a beneficiar al pequeño productor. Por ejemplo, cuando se hizo la ley de inclusión del Bitcoin al circular libre legalmente en el país, dijeron, el ministro de Agricultura había dicho que eso iba a beneficiar al pequeño productor, que el pequeño productor podía comercializar a través que le podían pagar a través del Bitcoin, y al final, si lo hubiera hecho, hubiera perdido más de lo que tenía que perder, pues porque prácticamente en menos de una semana se redujo el costo del Bitcoin a $20,000, y cuando compró el gobierno estaba a $52,000 cada Bitcoin. Viene la creación del Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario, Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario con esta ley. Sí, pero ¿qué van a comercializar en primer lugar si no hay producción? O sea, esa es la primera pregunta. ¿De dónde van a sacar la producción para comercializar? Estamos diciendo nosotros desde el año pasado que este año íbamos a tener un déficit de 5 millones de quintales. Estamos diciendo que este ciclo agrícola, ese déficit aumenta a 5.800.000 quintales si el invierno se hubiera dado bajo condiciones normales, y no se está dando en condiciones normales. Ya tuvimos las primeras pérdidas, ya decíamos que casi llegamos a los 564.000 quintales entre maíz y frijol, y con posibilidades de perder toda la postrera. Si se cumple el pronóstico del NOAA,
prácticamente no va a haber producción de postreras. ¿Qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de 6.400.000 quintales que se siembran en postreras. O sea, bajo esa lógica, ¿qué se va a comercializar en esos centros de desarrollo y abastecimiento? Pues prácticamente van a justificar que como no hay producción nacional, van a traer productos importados y van a comercializar ahí los productos importados. Prácticamente no viene a promover la agricultura nacional, sino que viene a promover a los importadores directamente. Ahora, el tema agrícola, esta nueva ley también que se está desarrollando, ¿en qué momento es conjunto con los productores? ¿En qué momento el gobierno, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hace contacto con ustedes, los productores? Prácticamente en ningún momento hubo una pequeña consulta. Nosotros le dijimos desde el inicio que esa ley todavía, que primero había que apoyar la producción nacional para poder tener productos disponibles. No los hicieron caso. Les propusimos también, inclusive en el primer planteamiento que los dijeron, es que este decreto se iba a amarrar al decreto de la zona franca, que había que incluirlo dentro de la zona franca. Inclusive en este decreto se le da potestad para poder adquirir o extender bono. Entonces, ¿qué va a poder un pequeño productor extender un bono? Pues, o sea, con 20, 30 quintales que vende en su cosecha, ¿qué va a poder participar en estas operaciones? O sea, está diseñado para grandes inversionistas. Prácticamente los pequeños productores quedamos fuera de este decreto. Dice Adalberto Blanco, él es de la Mesa por la Soberanía Alimentaria: lo que podemos decir es que la ley se concentra en la comercialización y no habla nada del tema productivo, donde está el principal problema de la población rural, que por los daños del cambio climático y del Niño no hay producción, y esto va a estar más crítico. Ahora, referente a este comentario que hace Adalberto Blanco, los productores, los agrícolas, pero los pequeños, los que tienen hasta en alguna oportunidad hasta rentar el pedazo de tierra, ¿de qué va a vivir? Si unimos las condiciones del clima con las leyes. Es que prácticamente con estos dos últimos decretos, lo que están haciendo es la culminación de la política de Calderón Sol, cuando dijo que... ¿Qué hizo Calderón Sol? Calderón Sol fue el que propuso la ley de zona franca y que dijo que El Salvador se iba a convertir en una gran maquila. Prácticamente con la ley de zona franca están incluyéndolo el sector agropecuario, están tratando... Lo que se ha aprobado hace algunos días. Sí, lo que se aprobó hace algunos días, que se aprobó el 15 de agosto, donde se incluía la alimentación o los alimentos dentro de la zona franca. Entonces, con eso se culmina el decreto de Calderón Sol, cuando planteó que iba a convertir en una gran maquila a El Salvador, porque ¿qué se está planteando en ese decreto? Que las empresas internacionales van a poder venir aquí solamente a maquilar productos libres de arancel. Entonces, ¿qué significa eso? Que el productor se va a convertir, o al pequeño productor lo van a convertir en un obrero de zona franca. ¿Por qué? Porque no va a haber capacidad o no va a haber incentivo para poder continuar dentro del sector agropecuario, dentro del sector agrícola. Ese es el problema que tenemos. O sea, están tratando de ir arrinconando al productor a que busque trabajo en las ciudades. Con eso no van a detener la migración, sino al contrario, va a haber más migración para las ciudades. Y el otro problema que tenemos, y que es un problema serio, es que si no hay producción en el campo, no hay alimento en la ciudad. Entonces, ¿de dónde van a sacar los alimentos el gobierno para poder abastecer esos centros de acopio? Nosotros hemos dicho que ya tenemos problemas de déficit con el frijol.
si te vas a la Gerardo Barrios, que es el principal lugar de comercialización de granos básicos, vas a encontrar que no hay frijol nacional, solo hay frijol nicaragüense, que es nuestro principal abastecedor. Pero el presidente Ortega ha dicho que primero va a completar su reserva estratégica y completar lo que necesita dentro del mercado, y después va a permitir la exportación si hay un excedente. ¿Qué pasa si no tienen excedente? ¿De dónde vamos a conseguir el frijol? Honduras, que pudiera ser nuestro siguiente proveedor, el problema es que ellos están peor que nosotros. El fenómeno del Niño ha afectado más a Honduras que a El Salvador, y inclusive la presidenta de Honduras declaró estado de emergencia nacional en las zonas de siembra. O sea, ese es el problema que no tenemos de dónde abastecerlo si no logramos sacar la cosecha de frijol y maíz. Luis Tremilio es el presidente de Campo, está con nosotros. En el siguiente bloque vamos a preguntar cuál es la reacción del gobierno ante los fenómenos climáticos, ante la baja producción de granos básicos o en fin de la agricultura en general en nuestro país. Y queda tiempo también, estaremos hablando de esta ley de las zonas francas también, para que nos explique, porque muchos dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la agricultura? Esa es la gran pregunta. Hacemos una pausa, ya regresamos. Buenas noches, feliz provecho para usted que está cenando con nosotros. La recomendación de siempre es: comente lo que nosotros estamos hablando acá, discútalo, póngalo en la mesa de discusión de su casa, de su trabajo, con su grupo de amigos, porque son temas de interés nacional que tendremos que ver, tristemente, como dije en el primer bloque, no dentro de años, sino que este año probablemente ya estaremos viendo las consecuencias. ¿Cuál es la reacción del gobierno ante el cambio climático, ante la poca producción que se está teniendo también en nuestro país? ¿Cuál es la reacción del gobierno? ¿Qué hace? Fíjese que el gobierno prácticamente no está haciendo nada. Por lo menos la última reunión que tuvimos con el ministro de Agricultura fue el 4 de enero. Ya tenemos 8 meses de no reunirlos, y en esa reunión que dilató, dicho sea de paso, 10 minutos, y no fue una reunión formal, a pesar que teníamos agendada una reunión formal. Tuvimos 2 horas y media esperando a los que los atendiera. A las 2 horas y media salió, dijo: me acaban de nombrar al viceministro actual, lo tengo que presentar en todas las dependencias, no tengo tiempo para reunirme con ustedes, agenden una nueva reunión, pero desde ahorita les digo que no hay interés de parte de este despacho de coordinar con las organizaciones, sino que vamos a coordinar directamente con los productores. Nosotros, planteando desde esa lógica, le dijimos: está bien, está en todo su derecho que lo haga, pero que se coordine y que se pueda coordinar con ellos y discutir todas las situaciones. Pero el problema es que el ministro ha sido un ministro ausente. No ha estado ni en los ¿Cuál medios. ministro? El actual. O sea, no ha estado en los medios de comunicación, no ha estado en el campo, en el territorio. Y digo no ha estado, lo digo con toda propiedad que no ha estado, porque Campo tiene presencia a nivel nacional, somos 15 organizaciones, y que hemos hecho 3 foros con líderes nacionales. El primer foro que hicimos fue en San Salvador, con la presencia de 150 líderes de la zona central. El segundo foro fue en San Miguel, con la presencia de 100 líderes de la zona de Oriente. El tercero fue en Santa Ana, con 180 líderes, y en ninguno de los 3 foros dijeron: hemos hablado con el ministro ha andado por tal lugar. Entonces ha sido un ministro ausente. La única vez que lo vimos dentro de los medios de comunicación fue cuando hace como 1 mes y medio, 2 meses, que estaba
destruyendo las 30.000 quintales de semilla certificada que supuestamente se dañaron. Y digo supuestamente porque ellos argumentan que es semilla de los gobiernos anteriores, que ya tenía 10 años de estar en bodegas del ministerio, pero prácticamente ellos tienen 4 años de esos 10. O sea, ¿por qué esperaron tanto tiempo para destruirla? Nosotros decíamos, si para mantener un quintal de semilla en las bodegas del centro, del CENTA, se necesita o cobra 1.25, si multiplicas los 1.25 por los 30.000 quintales, te da $37.500 al mes. Si lo multiplicas por los 48 meses que estuvieron ahí en el gobierno de ellos, prácticamente es $1.800.000 que invirtieron ellas en una semilla que no servía. Ese $1.800.000 fue dinero que pagamos nosotros con los impuestos que a cada momento pagamos cuando realizamos compras. O sea, ¿por qué no la destruyeron antes? Es la pregunta. O sea, ¿y por qué si él... ¿Realmente no servía la semilla ya? Sí, digamos, realmente ya no servía. ¿Por qué? Porque ya supuestamente tenía 10 años, pero de esa semilla entregó Pablo Allinker en el primer periodo de este gobierno, la entregó. ¿Y por qué no la terminó de entregar o por qué no la entregaron en ese año? Si con esos 30.000 quintales cubrían 136.000 productores, ¿por qué no se las entregaron en ese momento? ¿O por qué si estaba en mal estado desde el momento que la recibieron, por qué no la destruyeron? Y si estaba en mal estado hubieran llamado al ministro de Agricultura que les estaba entregando y lo hubieran procesado por negligencia, por dejar que se arruinaran 30.000 paquetes de semilla certificada. O sea, al final de cuentas es negligencia del ministro, independientemente de cuál ministro, en el periodo de cuál ministro se arruinara, es negligencia de parte del ministro. Y es negligencia de los otros ministros que fueron recibiendo, porque cuando recibís en un ministerio, me imagino yo que lo mínimo que puede hacer es recibir bajo un inventario. O sea, vos como titular tenés que verificar lo que estás recibiendo para evitar cualquier observación de la Corte de Cuentas posteriormente. O sea, prácticamente ese es el problema que tenemos, que no recibieron bajo ningún inventario, supongo yo. Y si recibieron bajo inventario, ¿por qué no dijeron esta semilla ya está en mal estado, se va a destruir? Los agricultores organizados, Campo como un ejemplo de organizaciones que están ahí, ¿qué están haciendo? ¿A dónde van? ¿Con quién pueden hablar para mejorar las condiciones de la agricultura y ganadería en El Salvador? Actualmente con nadie, porque con el único que podíamos hablar es con el ministro de Agricultura para hacerle propuestas, con los otros 3 ministros tuvimos cierta relación, cierto vínculo, inclusive los apoyamos a visitar la Asamblea Legislativa con ellos. Fuimos con el ministro David Paradas a decirle, David Martínez, a plantear a la Asamblea Legislativa del plan maestro del rescate al sector agropecuario, a solicitar los 2 fideicomisos. Fuimos con el ministro Enrique Parada a solicitar el Fideagro. O sea, de parte de nosotros sí ha habido voluntad de acercamiento con las autoridades. Lo que pasa es que de parte de ellos no ha habido voluntad. Y el otro problema que hemos dicho y le hemos recomendado, que hay que buscar cómo adaptarlos al cambio climático, y por lo menos el CENTA debería estar haciendo la función para lo que fue creado, que es la investigación científica y la transferencia de tecnología. El CENTA debería estar trabajando en una semilla que se adapte a la sequía, pero no lo está haciendo, o por lo menos no nos damos cuenta que lo está haciendo, o por lo menos no se está entregando semilla que esté adaptada al cambio climático. Ese es el problema que tenemos. Ahora, entonces, ¿cuáles son las opciones que ustedes tienen? Nosotros hemos dicho y por lo menos hemos estado orientando a los productores. Este año, por ejemplo, orientamos a los productores, miren, el NOAA está diciendo que el mes de mayo es un mes seco, no hay que sembrar a partir del 5 de junio. La gente que siguió nuestras recomendaciones
fue un poco bien, digo un poco bien porque después en julio tuvimos algunas pérdidas, pero la gente que siguió las orientaciones del ministro de Agricultura de sembrar en mayo le fue mal, porque perdieron de inicio, perdieron 6.000 manzanas de cultivo de maíz, porque prácticamente la semilla no germinó porque mayo fue un mes seco. Estamos tratando de hacer los foros de crisis, seguridad y soberanía alimentaria con los líderes para que entiendan la situación, cómo está de crítica. Hemos hecho propuestas al gobierno de la República, hemos entregado la propuesta de la necesidad de la creación de la Política Nacional Agropecuaria, se la entregamos al vicepresidente 15 días antes que tomara posesión, se la entregamos también al hermano del presidente. No los han oído. Hemos hecho solicitud a la Asamblea Legislativa de la exoneración del IVA para buscar cómo tener una producción similar al 2021. No fuimos escuchados. A la única que los escucharon fue cuando les solicitamos crear una dependencia que se cargara en la importación directa de los insumos para que llegaran al productor un poco más barato. Esa recomendación la hicieron casos a media. ¿Por qué? Porque destinaron al CENTA para que cumpliera la función de comercializar insumos agrícolas, pero el CENTA no era un importador directo, sino que compraba a los importadores, prácticamente les compraba caro, ya el importador tenía su margen de ganancia, entonces prácticamente el CENTA le facilitó la comercialización a los importadores. La otra cuestión que hemos dicho y le hemos planteado en muchas ocasiones al ministro de Agricultura, públicamente se lo hemos dicho, que debería estar trabajando en el territorio, o sea, orientándole por lo menos a los productores. Hemos propuesto la necesidad de la creación de la reserva estratégica y hasta el momento y una reserva estratégica similar a lo que fue el IRA, o sea, una reserva estratégica en manos del gobierno para que el gobierno pueda controlar esa cuestión, o sea, esa producción. No los han hecho caso a ninguna de las recomendaciones, pero nosotros seguimos insistiendo. Hemos dicho, este es el cuarto gobierno que hemos estado proponiéndole, no los ha escuchado ninguno de los cuatro, por lo tanto nosotros seguimos en apoyo al pequeño productor, tratando de buscar cómo que siga produciendo, porque año con año hay un montón de gente que se está decepcionando de estar en el sector agropecuario y han dejado de producir. El otro problema que tenemos no solo es la alimentación, los granos básicos, sino que tenemos el problema también con los ganaderos, la producción de... Las noticias de los ganaderos son decepcionantes. Decepcionantes. Prácticamente hay un montón de ganaderos que está vendiendo su hato ganadero para dedicarse a otras cosas. Los que se están manteniendo prácticamente solo están manteniendo para no vender sus reses. Prácticamente producir una botella de leche cuesta entre 40 y 45 centavos y ellos lo venden en 40 centavos. Prácticamente solo se están manteniendo los que logran tener un costo de 40 centavos se mantienen, y los que el costo es de 45 centavos prácticamente pierden 5 centavos. Bueno, qué tristeza conocer que este sector, que ha sido característico o una señal de laboriosidad de los salvadoreños, los campesinos, los agricultores, los ganaderos, de mucha prosperidad en El Salvador, hoy estén disminuidos a esta expresión tan pequeña. Vamos a hacer una pausa. Estamos en tu programa No sé, piensa. Buenas noches.
sé, piénsalo, todos los miércoles desde las 8 de la noche, acá en Agape TV, Canal 8. Esta ley de zonas francas, ¿qué tiene que ver con la agricultura, con la ganadería, con la producción de nuestro país? Luis Treminio. En primer lugar, esta última reforma, que es la número 7 de la ley de zona franca, establece incluir dentro de la zona franca el procesamiento de alimentos. Esto le va a permitir a empresas internacionales venir a operar al país con todos los privilegios que se tienen en una zona franca. O sea, con todos los privilegios. ¿Cuáles son esos privilegios? Que están libres de aranceles, están libres de pago de IVA, están libres de pago de impuestos municipales y están libres de pago de la renta. Eso significa que tienen la posibilidad de operar con un 50% menos de los costos de operaciones. En segundo lugar, esta ley pone en desventaja al pequeño productor. ¿Por qué? Porque el pequeño productor opera con todos los impuestos habidos y por haber. Pago de IVA, pago de renta en algunos casos y pago de impuestos municipales en otros casos. O sea que te ponen a competir contra una empresa grande que puede entrar al país a operar libre de arancel o libre de todos los pagos contra un pequeño productor que paga todos los impuestos. El problema de todo esto es que con eso están orillando al productor, al pequeño productor, que en vez de seguir produciendo se convierte en obrero de zona franca. ¿Por qué? Porque ya no hay incentivo para un pequeño productor dedicarse a la producción si sabe que año con año pierde. Y pierde porque cuando él hace sus costos de producción no incluye la mano de obra porque la realiza él y su familia. Y hay que tener en cuenta que en El Salvador el 95% de los productores de granos básicos son productores de subsistencia. O sea que prácticamente son pequeños productores, prácticamente son los más pobres de los pobres y que son al final de cuentas los que garantizan hasta cierta forma la alimentación en las ciudades a un costo mucho menor que el costo que pudiera haber si ellos contabilizaran todos los gastos que hacen. Ese es el problema que tenemos, eso es lo que tiene que ver. Nosotros hemos dicho que ha habido falta de política o ha habido malas políticas de parte de este gobierno. Además de falta de política, las políticas que han habido han sido malas. Te pongo un ejemplo antes de la zona franca. Las 11 medidas del gobierno, en partes algunas eran propagandísticas porque dijeron vamos a quitar el arancel a los insumos agrícolas y los insumos agrícolas ya no pagaban arancel desde el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya no pagaban arancel, ya estaban en arancel cero. Pero le quitan el arancel al maíz. El maíz sí tenía arancel, tenía un 20%. ¿Y por qué tenía arancel el maíz? Sencillamente en el 2004 que se estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio, se dio toda una lucha del sector agropecuario salvadoreño para que se protegiera el maíz nacional. Lo logramos, fuimos el único país de Centroamérica que logramos que el maíz nacional quedara protegido y quedara con un 20% del impuesto. ¿Por qué? Porque todo el maíz proveniente de los Estados Unidos que quisiera ingresar al país iba a pagar el 20%. Eso los pone en ventaja a nosotros porque más o menos nivela el precio del costo que nosotros podíamos comercializar. Al quitarle el arancel al maíz prácticamente los dejan en desventaja porque los ponen a competir
contra maíz proveniente de los Estados Unidos, que tiene un 60% de subsidio, versus el de nosotros, que tiene un 5%. ¿Desigualdad? Desigualdad total. Y por todos lados también. Además de eso, la otra reforma que hacen de la ley de zona franca, ahí sí ya lo dejan más fijo, porque si te recordás, las 11 medidas eran temporales. Sí. O sea que en cualquier momento podían ingresar, volverles a cobrar el arancel al maíz, pero al dejarla en la zona franca, prácticamente puede ingresar toda la cantidad de maíz libre de arancel y poder ingresar al país bajo esos términos. El otro problema que hay dentro de la zona franca es el problema de la leche. Por ejemplo, ahorita hay una ley que prohíbe convertir la leche en polvo en leche líquida. Con la ley de zona franca perfectamente lo pueden hacer, porque operas bajo todas las condiciones. O sea, no te apegas a las leyes nacionales, sino a las leyes internacionales que prácticamente pueden dedicarse a esa función, convertir la leche en polvo en leche líquida y después comercializarla. O sea, puede venir cualquier empresa de cualquier parte del mundo a plantarse en la zona o acogerse al decreto de ¿Y quién gana con esto? Los importadores y las empresas internacionales. Gana el país. Ellos dicen que gana el país porque va a haber mano de obra, o sea, va a haber empleo, pero esos empleos, ¿a qué costo van? Prácticamente a costo de desarticular el sistema productivo del país. Lo estamos convirtiendo similar a lo que hizo Venezuela. Venezuela desarticuló todo el sistema productivo, pero Venezuela tenía la ventaja que tenía dólares y tenía petróleo. Nosotros no tenemos dólares y no tenemos petróleo. Entonces prácticamente vamos a estar a la despensa de las empresas internacionales que se van a dedicar a ese rubro. La sequía, Luis, ¿cuánto ha avanzado? La sequía ha avanzado bastante. Nosotros hemos dicho 545.700 quintales de maíz de pérdida, 18.360 quintales de frijol, y solamente en el mes de julio. No hemos contabilizado agosto, que nosotros hacemos la contabilidad o la contabilización de esos productos una vez termine el mes. O sea que este mes, además del fenómeno de la sequía, digamos, del fenómeno del Niño, los ha afectado las plagas. Ha habido un gran brote de plagas, gusano cojollero, ya te mencionaba, el gusano medidor, el pulgón amarillo, la araña roja, y todo eso afecta el maíz, afecta el sorgo y afecta el frijol. Entonces prácticamente vamos a tener un déficit aún mayor. O sea, ahorita el déficit que tenemos es de 5.800.000 quintales de productos para el siguiente año. Nosotros el año pasado dijimos que si no se hacía nada íbamos a empezar a sentir los estragos del déficit del ciclo agrícola 22-23 a partir de agosto. Y si vos te vas al mercado central, ya sentís el impacto. Ya encontrás que se traduce en el alto costo. En el alto costo de los productos de la canasta básica. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. Debemos de valorar el plato de comida que tenemos porque hemos visto los precios son bastante altos y muy difícil de conseguir todo esto si el salario no aumenta en lo absoluto. Hacemos una pausa, regresamos con la parte final de No sé, piénsalo. Buenas noches, vamos a la parte final del No sé, piénsalo. Gracias porque usted está participando en nuestro canal de YouTube Mix de Medio. Ahí está Luis Treminio conversando con nosotros. Él es el presidente
de campo. Reflexión final, Luis, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Sí, voy a tomar las últimas palabras que dijiste, valoren el plato de alimentos que se están, porque ahorita todavía tienen acceso, pero ya el próximo mes no sabemos si va a haber o si va a tener capacidad los salvadoreños, si vamos a tener capacidad los salvadoreños de poder comprarlo, que ese es el otro problema que se lo acrecienta mes a mes, pues cada mes que va pasando va subiendo el costo de los frijoles, el costo del maíz, y prácticamente hablamos de esos dos rubros porque no hay ningún salvadoreño que no coma frijol y que no coma tortilla, pues que es como lo clásico, lo que nosotros los alimentamos en 100%. Un llamado al gobierno de la República y a la Asamblea Legislativa que escuchen más a las organizaciones de productores, que apoyen al sector agropecuario, que de esto depende una soberanía alimentaria. O sea, no sigamos pensando solo en una seguridad alimentaria, que con importaciones vamos a resolver. El problema de las importaciones no resuelve el problema nacional, quien lo va a resolver es una soberanía alimentaria. Bueno, muchas gracias. Luis Treminio, él es el presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios de El Salvador Campo. Gracias por venir, Luis. Gracias, Francisco. Nuevamente un saludo a los amigos productores que están viendo este programa. Usted, amigo agricultor, productor, ganadero, sabemos del esfuerzo que se hace, esfuerzo humano, esfuerzo físico, esfuerzo económico, pero seguimos dependiendo de ustedes. Usted, señor gobierno, quien esté en turno al mando también de la cartera del Ministerio de Agricultura y Ganadería, creo que es momento todavía de que nos podamos sentar todos, porque nosotros no somos espectadores como ciudadanos, somos parte de, porque somos los consumidores, de sentarnos y de buscar una solución. Ante el cambio climático no se puede hacer mucho, dicen, pero sí podemos buscar las alternativas y nosotros también ser una luz para la región. Pero si no hay voluntad de ninguno de los sectores, creo que vamos a estar envueltos en muchísimos problemas al finalizar el año o al inicio del 2024, que tristemente el inicio es campaña electoral y van a querer prometer el cielo y la tierra. Pero usted va a decidir también cuando esté frente a su papeleta el día de las votaciones y que puedan definir el rumbo del país. ¿Se le da continuidad a esta situación que se está viviendo, que nos han expresado en la entrevista, o buscamos un nuevo rumbo? No sé, piénsalo. Próximo miércoles estaremos a las 8 acá en el 8. Soy Francisco Gómez. Buenas noches.